Hola amigos de YouTube, les saluda Knuckles. Y les saluda su servidora Blaze. El día de hoy les traemos un vídeo diferente a lo usual, fuera de la temática del canal. La verdad, esto fue algo que estuve planeando y desarrollando desde hace un tiempo, y me hacía bastante ilusión. Espero que lo disfruten, ya que le puse mucho cariño y empeño. Además, recibí la ayuda de un amigo para hacerlo, por lo que le doy parte del crédito por este vídeo. Ya sin más palabrerías, comencemos. La República de Venezuela, es un estado que se encuentra al norte de América del Sur. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros. Limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Este país es conocido por tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, sus hermosos paisajes multicolor, su característica comida, entre otros. Desgraciadamente, en la actualidad Venezuela es uno de los peores países para vivir. Tiene uno de los gobiernos más corruptos del mundo, las bandas criminales campan a sus anchas, escasez de productos básicos, hiperinflación, éxodo masivo de la población, etc. Al igual que otros países, Venezuela posee muchas leyendas, tanto folclóricas como urbanas, mitos, teorías, cosas turbias y curiosidades, que en mi opinión valen la pena contar o recordar. Además que me pareció una buena idea, viendo icebergs de otros países. Es por eso que hoy, les traigo, el iceberg de Venezuela. La Llorona. Es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos tipos. Entre las tantas versiones que posee la leyenda, se cuenta que la Llorona es el alma en pena de una mujer muy joven que tuvo amores con un soldado. De esos amores quedó embarazada de un niño, al cual dio a luz. El soldado la abandonó, y ella, como no tenía idea de cómo criar a un infante, desesperada por el llanto del niño, lo mató con sus propias manos. Cuando la joven se percató de lo que había hecho, comenzó a llorar y a gritar fuertemente, lo que atrajo a los vecinos y familiares. Al ver lo sucedido, la maldijeron. Ella salió corriendo hacia el llano y se convirtió en espanto. Siempre está llorando, y cuando entra a los poblados dicen que llama a su hijo. Se sabe que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas de ríos o quebradas. Por lo general se la oye llorar en tiempos de Semana Santa. Se la representa como una mujer joven, con una larga cabellera morena y la piel blanca. Lleva una bata blanca larga y encima otra bata de color negra con capucha, y suele portar un bebé en los brazos. Llora y grita diciendo: ¡ay mis hijos, ay mis hijos! A veces, las madres castigan y asustan a sus hijos diciéndoles que, si las desobedecen, la Llorona vendrá a buscarlos y asustarlos por las noches. La Sayona. Es un espectro perteneciente a la literatura oral del folclore venezolano, colombiano y mexicano, basado en una leyenda que cuenta la aparición de una mujer elegante y alta, que castiga a los hombres infieles. Es originaria de la región llanera de Venezuela.
La leyenda narra básicamente la historia de una mujer muy celosa llamada Casilda, que mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Por ello, su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo. Desde ese entonces, su alma en pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. El origen del nombre se debe a que porta un sayal negro, ya que la leyenda data desde la época colonial, o también su nombre deriva de la palabra sayón, por lo que el término sayona viene significando la castigadora. Aparece en múltiples antologías de cuentos en Venezuela. Es extendido su uso para asustar a los niños y a los supersticiosos, y ha sido incluida en algunos libros de texto para primaria. También es confundida con la Llorona, que es un espíritu con muchas similitudes. La tragedia de El Limón. Fue un desastre natural ocurrido el 6 de septiembre de 1987. Consistió en un deslave proveniente de los cerros del Parque Nacional Henri Pittier, ocasionado por grandes torrenciales de lluvia que arroparon las montañas en las zonas urbanas del Limón, en el estado Aragua. Ese día las intensas lluvias, de más de 180 milímetros de agua, cantidad prevista para 2 meses de lluvia, produjeron el desbordamiento del río El Limón, así como derrumbes y aludes de tierra. Tras haber arrasado los barrios El Progreso, Mata Seca, y gran parte de El Limón, el torrente de barro y agua dejó un saldo aproximado de 100 personas muertas, cientos de desaparecidos, 300 heridos y miles de damnificados. 33 años después, el 9 de septiembre del 2020, fuertes lluvias desbordaron los ríos El Manguito y los Rauseos, causando deslizamientos y estragos. La tragedia de Vargas. Este fue el mayor desastre natural en la historia de Venezuela, desde el terremoto de 1812. El 15 de diciembre de 1999, producto de torrenciales lluvias que azotaron a la mitad del país, sucedieron inundaciones y deslizamientos de tierras que arrasaron con ciudades y pueblos enteros. Las zonas más afectadas fueron los estados Falcón, Miranda y Vargas, en especial este último, el cual le da nombre a dicha tragedia. No se sabe con exactitud cuántas personas fallecieron. Dependiendo de la fuente, la cifra va desde menos de 700 víctimas mortales, hasta más de 30.000. Lo mismo pasa con los damnificados, los cuales también se cuentan por miles. El mismo 15 de diciembre que ocurrió la tragedia, se llevó a cabo el referéndum para aprobar la nueva Constitución Nacional de Hugo Chávez. Un día antes, a Chávez le preguntaron si las lluvias serían un obstáculo para hacer el referéndum, a lo que él respondió, citando a Simón Bolívar: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y haremos que nos obedezca". Otro hecho curioso y oscuro es que la tragedia de Vargas está registrada en el libro Guinness de los Récords como la mayor masacre producida por una luz de barro. Si me lo preguntan, esto me parece de muy mal gusto. El terremoto de Caracas. También llamado terremoto de 1812, fue un movimiento sísmico ocurrido el 26 de marzo del año 1812, mientras se libraba la Guerra de Independencia. No se sabe cuántas personas fallecieron, las cifras se estiman desde 15.000 hasta 26.000 víctimas mortales, repartidas por todo el territorio. Las zonas más afectadas fueron las ciudades de Caracas, La Guaira, Mérida, El Tocuyo, San Felipe, Barquisimeto, La Victoria, y Valencia. Curiosamente, todas estas ciudades estaban bajo control republicano. Mientras que ciudades que se mantuvieron fieles a la corona española, como Maracaibo y Coro, se mantuvieron intactas. Esto, sumado al hecho de que la tragedia ocurrió un Jueves Santo, hizo que diversos frailes y sacerdotes predicaran que el terremoto había sido un castigo divino, por alzarse en armas contra el rey de España, en ese entonces, Fernando VII. Como respuesta a los clérigos, Simón Bolívar afirmó que: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, y haremos que nos obedezca". El Esequibo, también llamado Guayana Esequiba, es un territorio que se encuentra entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Dicho territorio es una zona en reclamación disputada por ambos países desde el siglo XX. Sin embargo, el conflicto por el control sobre el Esequibo inició en el siglo XIX.
El Esequibo fue un territorio que perteneció al Imperio Español, y figuró como una provincia de la Capitanía General de Venezuela, a partir del año 1777. A pesar de ello, la zona nunca fue colonizada por España. La colonia de Guyana, propiedad de la corona británica, empezó a expandirse y poblar el Esequibo en 1822, algo que enfureció a los líderes republicanos venezolanos, entre ellos Simón Bolívar. Aunque hubieron protestas de parte de la naciente República Venezolana, el rey Guillermo IV de Gran Bretaña ordenó la fundación de la Guayana Británica en 1831. Tras años de disputas y arbitrajes fallidos, Venezuela de manera oficial reclama el Esequibo frente a la Organización de las Naciones Unidas, en 1962. Esto condujo al Acuerdo de Ginebra de 1966, un acuerdo transitorio entre Venezuela y Gran Bretaña para llegar a una solución definitiva. Gran Bretaña le concedió la independencia a la Guayana Británica, convirtiéndose en la actual República Cooperativa de Guyana, y con ello, le heredó el conflicto por el Esequibo. Actualmente, no hay avances en el tema, pese a que Venezuela y Guyana han sostenido diversas discusiones en cortes internacionales. Venezuela en películas de Disney. La compañía del ratón más famoso del mundo, ha utilizado la imagen de Venezuela en más de una ocasión, como escenario para sus películas. Estos son los siguientes casos. Dinosaurio, del año 2000. Este largometraje combina personajes hechos en computadora, con escenarios de fondo, o paisajes reales. Dichos paisajes fueron filmados en el Parque Nacional Canaima, ubicado en el estado Bolívar. Los diferentes tepuyes y el Salto Ángel, aparecen regularmente en la película. Op. Una aventura de altura, del año 2009. Todos conocemos la historia de Carl Fredriksen, y su deseo de viajar a las Cataratas del Paraíso. Pues bien, las Cataratas del Paraíso están inspiradas en el Salto Ángel, la cascada de agua más alta del mundo. Durante la preproducción de la película, el equipo de animación no sabía cómo representar el paisaje de la película, hasta que al director del filme, Peter Docter, le enseñaron un documental sobre los tepuyes. En el año 2004, Peter Docter, y otros 11 trabajadores de Pixar, viajaron al Parque Nacional Canaima, y lo exploraron por varios días, para elaborar bocetos sobre el paisaje, y capturar la esencia que querían transmitir en la película. Un mundo desconocido y fantástico para el ser humano. La arepa. ¿Venezolana o colombiana? La arepa es un alimento hecho a base de masa de maíz precocida, de forma circular y aplanada. Es una de las comidas más típicas de Venezuela y Colombia. Al ser un alimento tan consumido en ambos países, surgió la polémica sobre su verdadero lugar de origen, a tal grado que ha generado discusiones acaloradas. Se sabe que la arepa es de origen prehispánico, y que fue registrada como tal por los españoles a principios del siglo XVI. Según las crónicas antiguas, la palabra arepa proviene de la palabra erepa, mencionada por primera vez por los indígenas cumanagotos, quienes habitaban en el noreste de la actual Venezuela. Con el avance de la conquista y colonización, se descubrió que indígenas que habitaban en el actual territorio de Colombia, también consumían los dichos discos de maíz precocido, por lo que rastrear su verdadero origen es muy difícil. Lo que sí se sabe, es que el hecho de rellenar la arepa, es de origen venezolano, y comenzó a realizarse a mediados del siglo XX. El monstruo del lago de Maracaibo. Durante años, han corrido rumores sobre criaturas extrañas que supuestamente habitan en el lago de Maracaibo, entre ellas, una criatura similar al monstruo del lago Ness. En el año 2006, apareció una noticia sospechosa, que afirmó que había sido encontrado el cadáver de una sirena, en la orilla del lago Maracaibo por pescadores, en los manglares de la zona de los Olivitos, al norte del estado Zulia. Según la fuente, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y hermetismo por las autoridades locales, sin que llegara a trascender a dónde lo habían trasladado. Se trata de un animal con forma humana pero con ciertos rasgos de sirena.
Sin embargo, se descubrió que el cuerpo del supuesto animal solo era la escultura de un artista llamado Juan Cabana, y las fotos habían sido tomadas de su propia página web para propagar la increíble noticia de la aparición de una sirena muerta. Avistamiento de ovnis. Como en cualquier parte del mundo, en Venezuela han existido supuestos casos de avistamientos ovnis. Según el periodista Héctor Escalante, el primer avistamiento ovni registrado en el territorio nacional ocurrió en el año 1900. En casi todo el territorio venezolano se han registrado supuestos avistamientos de ovnis, pero son 8 los estados considerados como zonas calientes por la recurrencia en la aparición de estos fenómenos: Amazonas, Bolívar, Distrito Capital, Carabobo, Falcón, Mérida, Vargas y Zulia. Todos estos sitios tienen 2 elementos comunes: abundante presencia de agua y vegetación. Derrames de petróleo. Para nadie es un secreto que, con la actual situación que atraviesa Venezuela, se ha vuelto más fácil y común que ocurran desastres de este tipo. La falta de mantenimiento de las plantas, y nula preocupación por el medio ambiente de parte del Estado venezolano, ha provocado, según estimaciones, 46.820 derrames de crudo entre 2010 y 2018. Así lo reportó el New York Times. Un desastre ambiental que ha afectado a centenares de kilómetros de costa, y que ha recibido poca o nula cobertura internacional. Delta Macuro no existe. Esto más que nada es un meme, el cual consiste en desconocer la existencia de Delta Macuro, uno de los 23 estados que conforman a la República de Venezuela. Es algo similar al meme mexicano de Tlaxcala no existe. Juan Machete. Cuenta la leyenda que en los llanos venezolanos, habitaba un hombre llamado Juan Francisco Ortiz, apodado Juan Machete, un prestigioso llanero dueño de grandes terrenos. Un día, su negocio comenzó a ir mal, razón por la cual, Juan recurrió a la ayuda del diablo para buscar la manera de prosperar. En respuesta, el diablo le dijo a Juan, que debía coserle los ojos a un sapo y a una gallina, para posteriormente enterrarlos vivos, un Viernes Santo, a las 12 de la noche, en un lugar apartado. Dicho y hecho, días después, el hombre comenzó a ver resultados positivos ya que sus negocios comenzaron a prosperar. A los pocos días, en sus terrenos apareció de la nada, un imponente toro negro, que tenía los cascos y los cachos blancos. En un principio, Juan hizo caso omiso a este animal, hasta que sus animales comenzaron a reaccionar de modo extraño. En ese momento, intentó sacarlo de sus terrenos, pero ningún rejo aguantó el peso de este bovino. Días después, despertó a causa de un fuerte bramido que provenía de sus potreros. Al salir y ver lo que ocurría, se dio cuenta que el número de vacas había aumentado considerablemente, igual que su apreciada fortuna, que lo mantuvo en el poder durante muchos años. Pero así como su fortuna llegó de la nada, se fue desvaneciendo rápidamente. Preocupado por las cuantiosas pérdidas, recogió el poco dinero que tenía, lo enterró, y huyó despavorido a la selva, tratando de escapar del diablo, el cual estaba esperando a que Juan Machete cumpla su parte del trato y le entregue su alma. Se cuenta que durante las noches, deambula un hombre vomitando fuego, y con un machete en la mano, asustando a los incautos y sacando a planazos a todo aquel que busque sus tesoros. El Silbón. El Silbón es un espectro del folclore de Venezuela y Colombia, especialmente de los llanos. Cuenta la leyenda que un joven terco y maleducado pidió a su madre un ciervo para cenar. La madre dijo entonces que saliera de cacería con su padre. Al día siguiente, y tras no poder cazar al animal, el joven asesinó a su padre, y le entregó sus sesos a su madre para que los cocinara. Tras descubrirse el macabro hecho, el abuelo del joven ordenó atarlo a un poste, en medio del campo, donde fue azotado sin piedad en la espalda. Luego sus heridas fueron lavadas en aguardiente, y posteriormente fue liberado junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Antes de liberarlo, la abuela del joven lo maldijo, y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. Después de fallecer, el joven se convirtió en un espectro llamado el Silbón, debido a que la única manera de percatarse de su presencia, es por su característico silbido. Si sus silbidos se escuchan muy cerca, quiere decir que el espectro se encuentra lejos.
Pero si por el contrario, sus silbidos se escuchan muy lejos, quiere decir que se encuentra cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio a cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido de lejos, lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana arde bajo el rigor de la sequía, y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y juega con polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte, y ávido por castigar a borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos en el llano, para beber el aguardiente que ellos ingirieron, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles, mientras emite su escalofriante silbido, y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre, o algunos afirman, de sus múltiples víctimas. Otras dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero, sobre todo a los borrachos. Cuentan que el silbón puede aparecerse cerca de una casa ciertas noches, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si 2 o más personas lo escuchan, no pasará nada, pero si solo una persona lo escucha, al amanecer esa persona morirá. Delcy Rodríguez Sextape. Esto es un meme, y hace referencia a que Delcy Rodríguez, ministra de Economía y vicepresidente de Venezuela, tiene cierta similitud con Mia Khalifa. Fantasmas en el metro de Caracas. Las historias de fantasmas en el metro de Caracas son comunes. La niña abandonada, los espectros del espejo, el hombre sin ojos, la novia suicida, el espíritu poseedor y el acompañante, son algunos de los nombres que reciben los espectros. Allí se relata el caso de la niña de Capitolio, una de las múltiples apariciones. En la estación Capitolio, un trabajador cuenta que estaba descansando en la oficina, pues la gente que trabajaba en esa estación ya había terminado sus labores y se preparaban para irse a casa. De repente todos empezaron a correr y a gritar de miedo y se dirigieron a la oficina que ya estaba cerrada. Empezaron a golpear y pedir que les abrieran rápidamente. De repente vio a sus 8 compañeros y pensó que les estaban robando, por lo que para ayudarlos abrió la puerta. De inmediato todos entraron corriendo desesperadamente. El trabajador salió y no vio nada. En lo que caminó unos pasos, se encontró a una niña en el pasillo. Estaba de espalda, tenía el cabello largo y llevaba un vestido blanco. Sintió un viento helado que lo intimidó y cuando bajó la mirada se dio cuenta que la niña estaba flotando. El trabajador del metro de Caracas salió corriendo del miedo a la oficina y se encerró allí con sus compañeros de trabajo, concluyó. Otra historia cuenta sobre una joven que viajaba de Capitolio a 2 caminos. Era de noche. No pudo olvidar lo que vio en uno de los vagones. Cuenta que iba de pie, pues todos los asientos estaban ocupados. Cuando el tren ingresó en uno de los túneles vio por la ventana el reflejo de las personas que tenía a su alrededor. Su mirada se centró en una muchacha que iba sentada, escuchando música con los audífonos puestos. A su lado iban 2 mujeres, pero una sentada en las piernas de la otra, lo que le generó curiosidad, detalla el relato. Giró la cabeza para ver a las 2 mujeres, pero no estaban. Solo vio a la chica con los audífonos y el asiento a su lado completamente vacío. Después de observar esto le invadió la duda y miró de nuevo a la ventana, vio de nuevo a las 2 mujeres, una sentada sobre las piernas de la otra. Asustada miró a todos lados y vio a las personas, pero nunca a las mujeres. Al echar otro vistazo a la ventana, las mujeres ya no estaban. La joven dijo que el miedo cubrió su cuerpo y siempre recuerda eso cada vez que usa el metro. Florentino y el Diablo.
es un emblemático poema del escritor y político venezolano, Alberto Arbelo Torrealba. La obra es considerada como folclore del pueblo venezolano, y ha sido adaptada al cine, teatro, música y televisión. Fue escrito en 1940, y tuvo diferentes versiones populares, corregidas y ampliadas en 1950 y 1957 por el propio autor. Florentino y el Diablo es una historia que narra la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, con un mensaje intenso que expresa, utilizando iconos del llano venezolano, la capacidad de resistencia del hombre y la mujer humildes de este país, y de la cultura llanera, por encima de los embates y atropellos de poderosos intereses. La trama que da vida a los personajes de Alberto Arbelo Torrealba, se desarrolla en Santa Inés, del estado Barinas. En esta zona, Florentino fue retado por Satanás, a un duelo de versos, y logró vencerlo en el contrapunteo, nombrándole en el último verso a las 3 divinas personas, y con ello mandándolo de regreso a su infierno. La vida de Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, mejor conocido como Francisco de Miranda, fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano. Nació en Caracas, el 28 de marzo de 1750, y falleció en San Fernando, provincia de Cádiz, el 14 de julio de 1816. Además de ser reconocido como uno de los próceres de la independencia, también es reconocido como el primer venezolano universal, y el americano más universal, puesto que participó en diferentes guerras internacionales. Participó en el sitio de Melilla, 1774-1775, donde tuvo una actuación destacada, y en la invasión española de Argel de 1775 en el norte de África. Participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, destacando en la batalla de Pensacola. Participó en la Revolución Francesa, militando con los girondinos. En dicha revolución fue protagonista, destacando en la batalla de Valmy, por lo que le fue otorgado el título de Héroe de la Revolución. Su nombre está grabado en el Arco del Triunfo de París. Su retrato forma parte de la Galería de los Personajes en el Palacio de Versalles, y su estatua se encuentra frente a la del general Kellerman en el campo de Valmy, Francia. Posteriormente participó en la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriota, y gobernante de la Primera República de Venezuela durante esta última, en calidad de dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela. Fue firmante del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, e impulsor y líder de la Sociedad Patriótica. También fue el creador del proyecto geopolítico conocido como Gran Colombia, que Simón Bolívar trataría de llevar a cabo tras la liberación de los territorios que hoy conforman a Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela en 1826, aspirando a unificarlos en una sola nación. Al militar en las filas de los ejércitos español y francés, alcanzó los rangos de coronel y mariscal, respectivamente. Además, obtuvo el grado de coronel en el ejército ruso, concedido por Catalina II la Grande, y fue el primer comandante en jefe de los ejércitos venezolanos, ostentando el título de generalísimo. Dulces con droga. De seguro que en más de una ocasión, tu mamá te prohibió acercarte al señor que vendía dulces frente a tu escuela, mucho menos te permitía comprar alguna de sus golosinas. Y es que resulta que por varios años, se corrió la versión de que los promotores de drogas, insertaban LSD en los caramelos que se vendían en la puerta de los colegios, con la intención de crear nuevos consumidores, un rumor que nadie pudo comprobar. El Diablo de Traqui. Traqui nació en una pequeña tienda del centro comercial Trébol, en Puerto Ordaz, en los años 80, y hoy, más de 30 años después, cuenta con 50 tiendas en todo el país. A los más ancianos les parecía muy extraño el rápido ascenso al éxito que estaba teniendo la tienda departamental, por lo que comenzaron a afirmar que los propietarios habían hecho un pacto con el diablo. En la madrugada del 31 de agosto del año 2007, en Puerto Ordaz, un terrible y misterioso incendio envolvió a la ciudad Traqui Altavista, una de las tiendas más importantes de la época.
Testigos cuentan que las llamas eran enormes y algunos aseguran haber visto una figura espectral y diabólica entre las llamas esa noche. La gente decía que el diablo estaba cobrando su deuda y que para que los propietarios se salvaran de ir al infierno, hicieron otro trato, quemando la tienda como sello del pacto. En marzo de 2007, y antes del voraz incendio que consumió al Traqui de Puerto Ordaz, se regó el rumor de que el diablo visitó Ciudad Traqui Lecherías, en Puerto La Cruz, por 3 días. Los testigos de esa visita contaron que un hombre rubio, atractivo, de ojos azules, de buena presencia y vestido de negro, fue visto varias veces entrar en ese Traqui. Las vendedoras estaban emocionadas con este extraño hombre, pero este solo se limitaba a observar. Sin embargo, al tercer día de la visita, el hombre eligió a una de las vendedoras para que lo acompañara a probarse algunas ropas, y es ahí cuando los extraños acontecimientos que pasaron ese día provocaron que la tienda cerrara varios días, con un letrero en sus puertas que decía: "Por favor, no preguntar por lo que aquí sucedió". Existen 2 versiones de lo ocurrido ese día. La primera versión asegura que en la puerta del vestidor donde estaba el hombre, se asomó una larga cola, y la joven gritó horrorizada. Enseguida, sus compañeros corrieron a ayudarla, y al llegar al vestidor, la encontraron desmayada, junto a un charco de sangre. Los testigos afirman que la pobre chica quedó en coma después de eso. La otra versión cuenta que la chica, al ver que el hombre trataba de salir, le abrió la puerta, y que se vio cara a cara con el mismísimo demonio, que desapareció dejando una columna de humo negro. Se dice que, al revisar los vídeos de las cámaras de seguridad, notaron que lo único que vieron acompañando a la chica, era una ropa flotando. En 2007, también hubo rumores de ver el mismo extraño hombre en Ciudad Guayana, en el Traqui de San Félix, y en el Traqui de Ciudad Bolívar. En marzo de 2011, a pleno día, se produjo otro misterioso y voraz incendio en una tienda Traqui. El Traqui de Maturín quedó consumido por las llamas, quedando solo escombros y cenizas, frente a la mirada de cientos de personas. El informe oficial dice que la causa fue un cortocircuito. Pero algunos se preguntaban cómo pueden 2 centros comerciales, con normas de seguridad industrial tan estrictas, incendiarse así nomás. En 2012, el Traqui de Upata se incendió misteriosamente en medio de la noche. Afectó el tercer y segundo piso del edificio, pero esta vez no quedó completamente destruido. Además de la leyenda sobre el pacto con el diablo, se rumorea que estos incendios fueron provocados intencionalmente, para poder cobrar el seguro contra incendios. Expropiaciones. Como sabemos, el gobierno socialista de Hugo Chávez expropió muchas empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, con la excusa de que ahora dichas empresas estarían a disposición del pueblo. Esto causó que Venezuela tuviera una pésima imagen en el exterior, en cuanto a inversiones se refiere, además de una subsecuente fuga de capitales nunca antes vista en el país. Desde su llegada al poder, los socialistas expropiaron más de 5.000 empresas, de las cuales 1.000 terminaron en bancarrota, y el resto se encuentran en condiciones precarias. Algunas de estas empresas expropiadas fueron: Supermercados Éxito, CanTV, Electricidad de Caracas, el Banco Central de Venezuela, Kellogg's, Los Andes, e incluso, 5 millones de hectáreas de campo de producción agropecuaria, fueron víctimas del gobierno nacional. Esta es una de las razones del por qué existe escasez en Venezuela. Porque prácticamente no existen medios de producción. El Estado se adueñó de ellos, y en su incompetencia, las destruyó. Y bueno, queridos espectadores, lo dejaremos hasta acá. Esto duró más de lo esperado. Espero que hayan disfrutado del vídeo, tanto como yo al hacerlo, y que hayan aprendido algo nuevo. Como dije al principio, lo hice con mucho cariño, debido a que me fascinan los iceberg, y no encontré nada relacionado con un iceberg de Venezuela, aquí en YouTube. No olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse si lo desean, y dejar un comentario. Falta poco para que seamos 500 personas en este canal. Si quieren hablar directamente conmigo, o estar al tanto de las novedades del canal, síganme en Twitter. Nos vemos en un próximo vídeo.
Les saluda su servidora Blaze. Y les saluda Knuckles.